Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a ir arrancando. Creo que ya no van a ingresar más compañeros. Hoy vamos a continuar con la unidad 5, que es la de medios alternativos de resolución de conflictos. Yo les voy a dar toda la parte de conciliación y arbitraje laboral. No sé si el lunes al final tuvieron clases con el doctor Verdi, si él les dio arbitraje. ¿Sí? ¿Tuvieron al final? Bien, porque sé que había tenido algunos inconvenientes personales y se había conectado por ahí un poco más tarde. Bueno, hoy van a ver conmigo el último punto entonces de esta unidad, creo que ya la terminan hoy conmigo, que es conciliación y arbitraje laboral. Antes de empezar, quiero decirles dos cosas. La primera es que nos confirmaron que el parcial va a ser virtual, no presencial. Todavía no sabemos si por Zoom o por el campus. Eso lo van a definir más cerca de la fecha, igual se les va a ir avisando. Y después quería hacer unas consideraciones acerca del último tema que vimos, que fue el Consejo de la Magistratura, porque una compañera me mandó un mail con una duda que tenía y me pareció importante, más allá de que quizás ella lo pudo difundir en el grupo, que explicarlo ahora para que no les quede ninguna duda. Bien, Mía, el tema de hoy es conciliación y arbitraje laboral. Bueno, yo les comenté en la última clase que el Consejo de Magistratura de Nación estaba compuesto, bien, por 13 miembros. El mensaje de su compañera fue que estudiando la unidad se encontró con que en todos lados dice que son 19 miembros. La confusión se da por lo siguiente. En mayo del 2013 se dicta una ley, que es la 26.855, que modifica, o modificaba en ese momento, la ley 24.937, que es la que nosotros venimos estudiando de Consejo de la Magistratura de Nación, no de provincia. Esta ley, en el artículo 2, estipulaba que el Consejo de la Magistratura en el orden nacional iba a estar compuesto por 19 miembros. Es decir, que la ley lo que hacía era modificar la cantidad de miembros que veníamos teniendo, que eran 3. Y de esos 19, 12 iban a ser electos por el voto popular, cosa que no pasaba hasta ahora. Esto lo estableció en el artículo 30. ¿Qué pasó? El 24 de mayo del 2013 sale aprobado el decreto reglamentario, que es el 577, que precisamente reglamenta cómo va a ser la elección de esos miembros que estaban dispuestos en la 26.855. Y en el artículo 2, de vuelta del decreto reglamentario, convoca a todos los ciudadanos a elegir mediante el voto popular a los miembros del Consejo en las elecciones del 27 de octubre del 2013. Frente a la sanción de esta ley y a la aprobación del decreto reglamentario, se iniciaron muchos amparos a los fines de solicitar la inconstitucionalidad de ambas normas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque consideraban que, primero, por un lado, los miembros no podían ser electos por el voto popular y después que no correspondía cambiar la cantidad de miembros. Entonces, ¿qué pasó? En junio del 2013, es decir, un mes después de que sale la ley, la jueza federal Servini de Cubría emitió 2 fallos, donde en uno declara o decreta la inconstitucionalidad de la ley directamente, y en el otro decreta la inconstitucionalidad de la elección del voto popular, mediante el voto popular, de los miembros del Consejo. Bien, estos fallos fueron recurridos por el Gobierno Nacional, quien solicitó a la Corte Suprema de Justicia que por medio del per saltum decidiera la cuestión acerca de si las leyes y el reglamento eran inconstitucionales o no. Bueno, el procedimiento per saltum ustedes seguramente no lo han visto, pero es cuando por una cuestión que tiene una gravedad institucional tal, o por lo general cuando es parte del Estado, directamente lo trata la Corte Suprema. No sigue todo el caminito de apelación que veníamos. Entonces, en junio, mediados de junio del 2013, la Corte Suprema declara inconstitucional la reforma de la ley 24.937, es decir, declara inconstitucional la ley 26.855 y por ende la nueva composición con los 19 miembros, y además declara la inconstitucionalidad del decreto
Bien, entonces, con estas inconstitucionalidades nosotros seguimos teniendo en Nación 13 miembros y se sigue aplicando la ley 24937. Yo, después de la consulta de su compañera, me dediqué a buscar en internet y efectivamente no están estas modificaciones, pero si ustedes van a la página institucional del Consejo de la Magistratura de Nación, van a ver que sí está actualizado y son 13 los miembros. Así que bueno, no quería dejar de hacerles esta salvedad porque por ahí se van a confundir, van a ver en internet hay mucha información sobre 19 miembros, mismo en la página de Infolec está subida la ley, que fue declarada inconstitucional, así que bueno, para que no se confundan, son 13 y estos son los fundamentos de por qué son 13 y no 19. Bien, bueno, entonces, después de esta aclaración, vamos a empezar con el tema de hoy, conciliaciones laborales y arbitraje. Hoy no vamos a hablar de las conciliaciones laborales en materia judicial, ¿bien? Sino que vamos a hablar de todo lo que es la conciliación extrajudicial, es decir, todas aquellas conciliaciones y arbitrajes que se dan antes de que entremos a un juicio laboral. Hoy vamos a ver estrictamente conciliaciones laborales. ¿Por qué? Porque en el ámbito de civil o algunas cuestiones de familia, no muchas, tenemos la mediación que es obligatoria. En laboral no tenemos mediación obligatoria, ni la conciliación laboral es obligatoria. Esto en provincia de Buenos Aires. En Capital Federal sí tienen una conciliación obligatoria que se llama SECLO. Bien, que tienen que cumplir con ese paso previo antes de poder ir a la justicia nacional. Como la mediación acá, que ahora para algunas materias, ya lo han visto, es obligatoria. Bueno, en materia laboral no tenemos conciliación obligatoria, ni mediación, ni nada que se les parezca, solo es voluntario, es decir, las partes si quieren se van a someter a la conciliación laboral. ¿Bien? Bueno, para empezar a estudiar este tema, ustedes tienen que tener en cuenta que los derechos laborales son por ley irrenunciables, a diferencia que en el campo civil, que algunos derechos son renunciables. Bueno, en el derecho laboral, los derechos de los trabajadores son principalmente irrenunciables, es decir, que todo aquellos que las partes quieran disponer van a ser limitadas. ¿Por qué? Porque están protegidos por el orden público. Y también, ¿por qué? Porque acá tenemos una relación donde el trabajador es la parte débil y el empleador es la parte más fuerte. Entonces, para proteger esa relación de debilidad, al igual que pasa en el derecho al consumidor, la ley prevé que todos los derechos del trabajador son irrenunciables. ¿Bien? Entonces, para poder hablar de la conciliación en materia laboral, vamos a usar la ley 10.149, ley provincial. Bien, ahí van a tener todo lo que yo hoy les voy a decir, tienen que estudiar de ahí, no hace falta de otro lado porque la verdad que está todo ahí completito. La ley 10.149 lo que hace es darle competencia a las subsecretarías de empleo que dependen del Ministerio de Trabajo Provincial, es decir, crean las subsecretarías de empleo que dependen del Ministerio de Trabajo. En el caso de Mar del Plata, tenemos una delegación regional, que está acá, bien, que tiene un delegado regional, que es el encargado de llevar adelante todas las conciliaciones laborales, entre otras cosas. Una de las funciones que tiene el Ministerio de Trabajo, o sea, la delegación regional del Ministerio de Trabajo, es llevar adelante conciliaciones laborales. ¿Bien? En el artículo 2 de la ley van a encontrar que la subsecretaría o delegación regional, pueden llamarla de las dos maneras, tienen competencias para intervenir en los siguientes supuestos. En primer lugar, intervenir y decidir en la conciliación de las controversias individuales del trabajo. ¿Bien? Y en los de instancia voluntaria, que es como les decía recién. No es obligatorio, es voluntario. Bien, ¿qué significan las controversias individuales? Bueno, son situaciones que se dan entre un trabajador y un empleador. Pueden ser dos trabajadores y un empleador, pero no va a ser más allá de eso, es decir, no va a ser algo colectivo, que son muchos trabajadores, son situaciones más complejas. Entonces van a ser
controversias individuales del trabajo. Por ejemplo, a mí mi empleador me descontó días que yo trabajé o días que estuve con certificado médico que estaban justificados y me los descontó igual. Bueno, yo puedo ir, si quiero, al Ministerio de Trabajo, a la delegación regional, y pedir que se resuelva la cuestión, esa controversia que tengo con mi empleador en el ministerio. Bien, entonces son uno de las funciones que tiene la competencia es intervenir y decidir en la conciliación de las controversias individuales del trabajo. Otra de las competencias que tiene es intervenir en los conflictos colectivos de trabajo, ¿bien? Que se susciten en establecimientos y empresas privadas o empresas u organismos del Estado provincial, que presten además servicios públicos, servicios de interés público y demás. En los casos de conflictos colectivos de trabajo, lo que tenemos que tener en cuenta es que por ley no se haya abocado esa competencia al Ministerio de Trabajo de Nación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Ministerio de Trabajo de Nación y Ministerio de Trabajo de la provincia. En términos generales, interviene la provincia, pero hay cuestiones donde se le da la competencia directamente al Ministerio de Trabajo de Nación, que por lo general son todas aquellas cuestiones en que se afecta el orden público nacional o el orden económico-social de la nación, ¿bien? O, por ejemplo, conflictos con docentes nacionales o transporte y demás, todo nacional. En esos casos va a intervenir Ministerio de Trabajo de Nación, si no, es Ministerio de Trabajo de la provincia. Entonces, hasta ahora tenemos que las delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo van a intervenir en las controversias individuales del trabajo y en los conflictos colectivos del trabajo. Estas dos competencias son las que vamos a ver hoy, que son las más importantes. Después, el Ministerio de Trabajo también puede intervenir en todas aquellas cuestiones relativas a las condiciones de trabajo, puede fiscalizar todo lo que es vinculado a higiene, salubridad y seguridad de los lugares donde están prestando tarea a los trabajadores. Es decir, puede, mediante una denuncia, constituirse en una empresa y decir, bueno, vengo a fiscalizar que se estén cumpliendo con toda la normativa de seguridad e higiene. También puede intervenir en la liquidación de las indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por ejemplo, si existe una discrepancia entre un certificado médico que le otorga un médico al trabajador y el certificado médico que otorga el médico de la empresa, no coinciden. Bueno, en estos casos, el Ministerio de Trabajo de la provincia está facultado para intervenir y resolver esa controversia. También tiene como función organizar y dirigir la inspección y vigilancia del trabajo en todas sus formas, cumplimiento de leyes, decretos, convenciones colectivas, resoluciones, reglamentaciones, aplicar sanciones a los empleadores por la inobservancia de todas las leyes, controlar el trabajo a domicilio de mujeres y menores y el servicio doméstico, organizar y mantener asesorías jurídicas y consultorios médicos para todas las cuestiones vinculadas al trabajo, producir dictámenes e informes técnicos que le requieran las demás autoridades, promover el perfeccionamiento de la legislación laboral y, por último, promover la difusión de la legislación laboral realizando campañas que pongan en conocimiento de las obligaciones y derechos que tienen tanto los trabajadores como los empleadores. Bien, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en las dos primeras, que era la de resolver conflictos individuales de trabajo y colectivos de trabajo. ¿Hasta ahora tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Si no, avanzamos. Bien, bueno. Entonces, como les decía, ustedes van a ver que la intervención que hace el Ministerio de Trabajo tienen que tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo es un órgano administrativo, no judicial. Acá estamos fuera del ámbito judicial, es todo extrajudicial. Esto es un paso previo voluntario antes de reclamar ante un juez laboral, ¿bien? Entonces, ¿quién puede solicitar en estos casos de conflicto que se fije una audiencia de conciliación? El trabajador, en primer término, obvio, sin asistencia letrada,
¿Por qué? Porque cuando el trabajador va al ministerio, si se presenta sin asistencia letrada, el ministerio va a poder darle una asesoría jurídica y le va a asignar, digamos, no un abogado, sino que lo va a representar el ministerio. ¿Bien? También puede presentarse el trabajador con su abogado letrado. ¿Bien? No hay inconveniente. Puede también pedir que se resuelva la controversia el sindicato, es decir, la organización sindical. Puede ser que un trabajador se presente con el abogado del sindicato, por ejemplo, y puede ser que el sindicato se presente también para representar a muchos trabajadores en un conflicto colectivo. Y después, en materia de seguridad e higiene, la propia autoridad administrativa, es decir, el propio ministerio, puede de oficio suscitar controversias en cuestiones relacionadas con reclamos por incumplimiento a la ley de seguridad e higiene, que es lo que le decía recién. Tienen que tener en cuenta que la actividad que desarrolla el Ministerio de Trabajo es gratuita, es decir, que el trabajador no va a tener ningún tipo de gasto ni costa, y en caso de que las partes arriben en un acuerdo, ¿no? En la audiencia de conciliación, el empleador va a tener que abonar solamente una tasa administrativa para homologar el convenio, que eso vamos a verlo ahora en un ratito. Tienen que tener en cuenta también que en el caso de que se llegue a un arreglo o una conciliación laboral, va a tener validez si es depositada en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en una cuenta que es del Ministerio de Trabajo. Si no es así, no tiene validez el acuerdo al que han llegado. Bueno, ahora lo que vamos a ver es todo respecto del capítulo 2 de la ley, que es todas las controversias en cuestiones individuales del trabajo. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las etapas del procedimiento administrativo para poder resolver o solucionar una cuestión de conflicto que se esté dando entre un trabajador y un empleado? Primero, vamos a tener que pedir como trabajadores que se requiera la intervención del ministerio. Bien, como les decía, la presentación se hace por escrito y la puede hacer el trabajador, su abogado o la institución sindical que lo representa. Si el trabajador se presenta sin abogado, el ministerio lo va a representar. Bien, en el Departamento Judicial de Mar del Plata tenemos la adhesión al sistema AJUTRA. El sistema AJUTRA es un mecanismo en donde el Colegio de Abogados de Mar del Plata, del Departamento Judicial de Mar del Plata, va a controlar la asignación de los abogados de la matrícula de reclamos que se presenten en el Ministerio de Trabajo. ¿Bien? Y siempre en este caso se mantiene el beneficio de gratuidad. El sistema AJUTRA se está implementando hace poquitos años, está recién empezando. Todos los abogados que están matriculados se pueden anotar en el sistema y lo que van a lograr es que se sorteen los abogados los conflictos que se presenten. Entonces, por ejemplo, yo me anoto en el sistema AJUTRA y me llega el reclamo de un trabajador que lo inició en el Ministerio de Trabajo. ¿Bien? Entonces, puede ser que el trabajador pida o que lo represente el ministerio o pida por un abogado y no tenga uno. Entonces, en ese caso, el trabajador entra por internet, pide que se le sortee un abogado y se le asigne un abogado que esté incluido en el sistema AJUTRA. Para eso yo como abogado me tengo que inscribir previamente. Bien, acá siempre se sigue garantizando el beneficio de gratuidad. Ustedes tienen que saber que los trabajadores, por ley, gozan del beneficio de gratuidad. Bien, entonces no van a pagar nada que sea de gastos de justicia. Bueno, Paloma me pregunta si este procedimiento es solo para controversias individuales. Sí, después van a ver que para conflictos colectivos es similar, pero en principio va a ser, lo voy a explicar ahora, para controversias individuales. Y la unidad que estamos viendo es la unidad 5.5, el último punto de la unidad. Bien. ¿Es la conciliación esta antes laboral esa? ¿Cómo? Tomás, perdón, no te entendí. No sé si justo se le activó el micrófono, ¿me quería preguntar algo, Tomás?
¿no? Bueno, seguimos entonces. Entonces les comenté, si yo trabajador tengo un conflicto con mi empleador y quiero resolverlo al Ministerio de Trabajo, me tengo que presentar, ¿bien? Y me puedo presentar solo con mi empleador o con el sindicato. Una vez que me presento y el ministerio recibe mi reclamo, me va a preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que me descontaron, o si, por ejemplo, hago una denuncia porque digo que en mi lugar de trabajo no se cumplen todas las medidas de seguridad de higiene, por ejemplo, el ministerio lo que va a hacer es citar al empleador denunciado y va a fijar una audiencia conciliatoria. ¿Bien? Entonces, al empleador lo que le va a llegar es una carta de documento que la manda el ministerio, que no tiene gasto ni costo para el trabajador, donde le notifican que se inició un expediente administrativo y que tiene que asistir a una audiencia. Siempre a la audiencia tiene que asistir con asistencia letrada. ¿Bien? Entonces, esta audiencia es de carácter obligatoria para las partes, tanto para el trabajador como para el empleado. Y se va a efectuar bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. La realidad es que a nadie lo van a ir a buscar con la policía. Pero sí, si nosotros, empleador, no vamos, y no justificamos la falta, nos van a imponer una multa. La multa ante la incomparecencia injustificada a la primera audiencia es de un salario mínimo vital y móvil como mínimo y como máximo la suma que resulta de multiplicar el salario mínimo vital y móvil por el número de trabajadores que haya en relación de dependencia en mi empresa. Entonces, yo como empleador tengo que tener cuidado. Si a mí me citan para una audiencia, voy a tener que ir, sí o sí, porque si no voy, me van a imponer esa multa. Y después, si no la pago, me la van a ejecutar. Bien, entonces, el trabajador va a hacer la denuncia, se cita al empleador, se fija una audiencia, llega el día de la audiencia. Bueno, llega el día de la audiencia y ¿qué puede pasar? Acá nos puede pasar que el empleador no se presente, ¿bien? Entonces, si no se presenta, hay que ver si justificó o no justificó. Si justificó, está bien, habrá que ver si es válido el justificativo o no, y si no justificó, se le va a imponer la multa. Pero en la práctica también se fija una nueva audiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que se le notifica muy sobre la fecha de la audiencia y a veces no van. Entonces se fija una nueva fecha de audiencia. Bien, una nueva fecha de audiencia para a los mismos fines y efectos que la anterior. Otra vez se le vuelve a notificar por carta de documento a cargo del Ministerio de Trabajo. Puede ser que el empleador se presente y diga, a mí no me interesa seguir con un reclamo administrativo, un reclamo extrajudicial, voy a declinar la instancia. Eso significa que no quiere seguir adelante con el proceso administrativo que inició el trabajador y cierra la instancia administrativa, que obviamente está en toda su facultad de hacerlo. ¿Por qué? Porque es voluntaria, no es obligatoria. Entonces dice, a mí no me interesa, acá no vamos a poder resolver nada, resolvámoslo en tribunales. Bien, entonces ahí se da por finalizado el expediente administrativo y pueden las partes concurrir a la vía judicial que corresponda. En este caso, a los tribunales de trabajo del Departamento Judicial de Mar del Plata. Puede pasar que en la audiencia las partes acuerden la fijación de una nueva audiencia. Por ejemplo, llegan las partes, no se ponen de acuerdo y el empleador dice, bueno, sigámoslo hablando, veamos cómo transcurre el tiempo y fijemos una nueva fecha de audiencia. Bueno, listo, genial. Se fija una nueva fecha y vamos a tener que ir a la nueva fecha ya seguramente con una propuesta para hacerle al trabajador. También puede pasar que las partes se pongan de acuerdo, que la conciliación sea buena, que se haya dado bien, que hayan llegado a un arreglo, digo, bueno, listo, arribamos a un acuerdo. En este caso, el Ministerio de Trabajo va a redactar el acuerdo, se va a realizar la liquidación correspondiente a los rubros reclamados, despido, preaviso,
integrativo de mes de despido, vacaciones, aguinaldo, toda la liquidación. El empleador va a pagar la tasa que corresponda al ministerio y el expediente va a pasar a resolver por el delegado regional. ¿Bien? Entonces, acá tenemos la parte más importante. Llegamos a un acuerdo. Bueno, llegamos a un acuerdo y ahora, ¿cómo seguimos? Bien. El paso previo es suscribir el acuerdo en Ministerio de Trabajo. Una vez que está suscrito, el acuerdo pasa a resolver. Como por ahí demoran un tiempo en el Ministerio en homologar el acuerdo, en la práctica lo que se hace es igual cumplir con el acuerdo. Bien, entonces, yo, empleador, voy a tener un plazo, que por lo general son 5 o 10 días, o se fija la fecha en el acuerdo, que voy a tener que cumplir y abonar la liquidación que corresponda. Que es lo que yo les decía, que para que tenga efecto el acuerdo arribado se tiene que abonar en una cuenta abierta en nombre del Ministerio de Trabajo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esa cuenta obviamente les dan el número el día de la audiencia y el trabajador va a ir al banco y va a retirar el dinero que se le depositó. Puede ser que se pacten cuotas. Nada imposibilita que las partes digan, bueno, llegamos a un arreglo económico y se va a pagar en 5 cuotas. Bueno, el mismo procedimiento. El empleador va a depositar la cuota 1, el trabajador va, la retira y así hasta finalizar con el convenio. Lo que tienen que tener en cuenta en las conciliaciones laborales en el ámbito administrativo del Ministerio de Trabajo es que para que la resolución de la conciliación tenga efectos de cosa juzgada administrativa, es decir, que después ninguna de las dos partes puedan realizar reclamos, es decir, que la cuestión quede totalmente finalizada, tiene que estar homologado por el delegado regional. Bien, entonces, en estos casos, cuando se homologa el acuerdo arribado, se llama laudo. Es la denominación que le da la ley a la resolución que homologa el acuerdo arribado entre las partes. Bien, el laudo, que va a ser dictado por el delegado regional o también puede ser dictado por el director provincial de las relaciones laborales de la Subsecretaría de Trabajo, tiene que hacerlo dentro del plazo de 10 días desde que se dictó la resolución que establezca que el expediente se encuentra en condiciones de laudar. Vamos a ver bien esto porque, así como se los digo, parece chino básico. Yo termino la audiencia, se celebra el acuerdo, se firma el acuerdo y eso pasa, ¿no?, a que se despache. Ahí va a salir una resolución que hace un resumen de todo lo que pasó y dice que las partes han llegado a un arreglo y que el expediente se encuentra en condiciones de laudar, es decir, se encuentra en condiciones de pasar a que el delegado regional o el director provincial de relaciones laborales diga si el acuerdo arribado, bien, es homologable o no, porque puede ser que el delegado regional considere que no es homologable. Bueno, una vez que sale esa resolución, a partir de ahí, el delegado regional o el director provincial tienen 10 días hábiles para dictar el laudo, es decir, para homologar o no el acuerdo celebrado entre las partes. Y el plazo máximo que tienen, o sea, son 10 días, pero el plazo máximo nunca va a poder exceder de los 60 días, desde que toma intervención el ministerio. ¿Bien? Entonces, dentro de los 10 días de dictada la resolución que establece que el expediente se encuentra en condiciones de laudar, tienen que dictar el laudo, es decir, homologar el convenio arribado. Y nunca ese laudo o resolución definitiva podrá exceder de los 60 días desde que toma intervención el ministerio. Bien, entonces desde que empezamos nunca pueden exceder los 60 días. Y tenemos 10 días, o sea, tiene 10 días el delegado regional para resolver. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Estamos viendo bastante... ¿Quiere decir que sí o sí necesita homologación el laudo?
En realidad, no sí o sí, depende... Claro, esa era mi duda. Claro. Si no tiene homologación, igual puede llegar a ser válido. Sí, en realidad, si no se homologa, se registra, ¿bien? Y tiene un número de registro, pero los efectos no son lo mismo. Si yo estoy, por ejemplo, resolviendo una cuestión donde no se finaliza la relación laboral, ahí no voy a necesitar una homologación. Con la sola registración está bien. Por ejemplo, el caso que les decía hoy, mi empleador me descuenta días, me los cuenta como no trabajados cuando yo en realidad estaba con certificado médico que me justifica la falta. Bueno, en ese caso, la resolución que se llegue, por ejemplo, que el empleador me tenga que pagar esos días, esa resolución no va a ser homologable, va a ser registrable nada más. No hay una finalización de la relación laboral. Ahora, si estamos frente a un caso donde hay una finalización de la relación laboral y lo que se tiene que pagar es la liquidación final, con la indemnización por despido sin causa y demás cuestiones, ese acuerdo sí tiene que ser homologable. ¿Por qué? Porque la homologación es lo mismo, es lo único que le va a dar la calidad de cosa juzgada administrativa, y es lo único que a mí, como empleador, me va a dejar tranquilo que no voy a poder tener ningún otro reclamo. ¿Bien? Bueno, seguimos entonces. Profe, disculpe. Gracias. No, de nada. Sí, Valentina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo me quedé pensando en la primera etapa cuando el trabajador o su abogado o el sindicato requieren la audiencia. ¿Hay posibilidad de que se la rechacen? No. Siempre se fija audiencia porque por lo general cuando el trabajador va a hacer algún tipo de reclamo es, digamos, no se lo van a rechazar. La audiencia la van a fijar igual. Después, en la audiencia pueden considerar, el ministerio puede considerar que no le asiste razón al trabajador y, bueno, no va a haber ningún acuerdo, sino que se le va a dar la razón al empleador. Pero la audiencia la van a fijar igual. Bueno, seguimos entonces con el procedimiento. Como les decía, tiene que haber un laudo, una homologación. La homologación tenemos un plazo de 10 días para que salga y nunca puede exceder los 60 días hábiles desde que toma intervención en esta controversia el Ministerio de Trabajo de la provincia. Una vez que sale el laudo o la homologación, nosotros en la práctica no le decimos laudo, directamente se habla de homologación. Una vez que sale la homologación, solamente tenemos un recurso de apelación si no estamos de acuerdo con lo que se resolvió. El recurso de apelación se debe interponer por escrito dentro del tercer día hábil de la notificación de la homologación o la no homologación del convenio. ¿Bien? Entonces, va a salir la resolución y a mí esa resolución me la va a notificar tanto al trabajador como al empleador, la va a notificar el Ministerio de Trabajo. Me llega a mí la cédula de notificación y yo dentro del tercer día hábil de recibida la notificación voy a poder interponer ante el funcionario que dictó la resolución un recurso de apelación. ¿Eso qué significa? Que el expediente administrativo se va a elevar al subsecretario de Trabajo, es decir, al inmediatamente superior al delegado regional. Y el subsecretario de Trabajo lo que va a hacer es, sin más trámite, confirmar o revocar la homologación o el laudo recurrido. ¿Bien? Entonces, el único recurso que yo puedo interponer es el de apelación. Siempre por escrito, dentro de los 3 días hábiles de notificada la resolución y ante el funcionario que dictó la homologación, el laudo al que nos referimos. Es decir, en este caso nosotros lo vamos a presentar ante el Ministerio, ante la delegación regional del Ministerio de Trabajo de provincia. Y el Ministerio lo que va a hacer es elevar el expediente administrativo, las actuaciones, al subsecretario de Trabajo. Y el subsecretario de Trabajo va a confirmar la resolución o la va a revocar. ¿Bien? La resolución final del subsecretario, ya sea que revoque o confirme, va a ser apelable también. Es decir, que tenemos una instancia más. Y esta instancia ya es la vía judicial. Es decir, vamos a poder apelarla ante el Tribunal de Trabajo
que tenga jurisdicción en el que se está prestando el trabajo. Es decir, si yo trabajo acá en Mar del Plata, inicio todo el trámite en Ministerio de Trabajo, sale el laudo, no estoy conforme, lo apelo al subsecretario de Trabajo, el subsecretario confirma la resolución del delegado regional, no estoy de acuerdo con esa confirmación, bueno, dentro del tercer día notificada la resolución del subsecretario, voy a poder interponer una apelación ante el Tribunal de Trabajo. Bien, este recurso, tengan en cuenta que se va a interponer, al igual que el anterior, ante la autoridad administrativa, es decir, ante el delegado regional. Pero se va a tener que fundar también en el mismo acto. Y la delegación regional del Ministerio de Trabajo lo que va a hacer es remitir las actuaciones al ámbito de la justicia provincial del trabajo. ¿Bien? Si la resolución del subsecretario de Trabajo condena al pago de una cantidad determinada, para que el recurso de apelación ante el Tribunal de Trabajo proceda, sí o sí se va a tener que depositar previamente el monto de la condena. Esto es así en todos los casos. ¿Bien? Mismo en el Tribunal de Trabajo, si yo quiero apelar por recurso, apelar no, pero si quiero recurrir por un recurso extraordinario a la Suprema Corte, sí o sí, si a mí el laudo o la sentencia me condenan a pagar una suma determinada de dinero, tengo que depositar esa suma de dinero. Es decir, depositar y después podés interponer el recurso de apelación. Sí o sí. Obviamente el depósito previo se hace al igual que el depósito del capital en una cuenta del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que si después el Tribunal de Trabajo revoca la resolución del Ministerio y a mí no me condenan a pagar, el Ministerio lo que va a hacer es devolverme esa plata. Y si el Tribunal de Trabajo confirma la resolución del subsecretario de Trabajo, lo que va a hacer es esa plata transferírsela para que pueda el trabajador hacerse del dinero. Bien, una vez que queda consentida la resolución final de incumplimiento, se va a proceder a su ejecución por ante el Tribunal de Trabajo donde se ha prestado tareas. Entonces, yo tengo un laudo donde a mí me condena. Pasó el plazo de apelación, apelé, lo confirmaron, por ahí no apelé ante el Tribunal de Trabajo, o sí, y el Tribunal de Trabajo lo confirmó, y pasó el plazo donde yo ya no tengo más recursos para interponer y no cumplo dentro del plazo estipulado, frente al incumplimiento, lo que va a poder hacer el trabajador es ejecutar ese convenio ante el Tribunal de Trabajo. No se ejecuta el Ministerio. Directamente ya ahí se va a la vía judicial y se ejecuta en el Tribunal de Trabajo donde se ha prestado las tareas. Es decir, en este caso, si somos de acá y trabajamos acá, en Mar del Plata. ¿Bien? Bueno, todo esto que vimos recién es el procedimiento en caso de conflictos individuales de trabajo. Entonces lo que ustedes tienen que saber es cómo me presento, con quién me tengo que presentar, qué pasa una vez que me presento, es decir, se le notifica al empleador de una fecha de una audiencia de conciliación, qué pasa en esa audiencia de conciliación, cuáles son los supuestos, puede presentarse el empleador, puede no presentarse y justificar la falta, y en ese caso se va a fijar una audiencia nueva. Puede ser que se presente y diga, yo no tengo interés en continuar con este trámite extrajudicial o cuestión administrativa, y declino la instancia, cerramos ahí el expediente administrativo, o puede ser también que se presente y pida una nueva audiencia. Bien, todas esas cuestiones tienen que saber. Y además tienen que saber qué pasa cuando llegamos a un arreglo. Cuántos son los plazos que tiene el delegado regional para dictar el laudo, que son los 10 días, que no puede exceder nunca a los 60 días hábiles desde que toma intervención el ministerio, es decir, desde que se cita a la audiencia al empleador, y el laudo ese, si yo no estoy de acuerdo, bueno, ¿cómo puedo apelar a la Subsecretaría de Trabajo
y después al Tribunal de Trabajo de Mar del Plata, o de la jurisdicción que corresponda. ¿Y qué pasa en caso de incumplimiento? ¿Cómo se tiene que ejecutar? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Profe, disculpe. Sí, sí, Valentina. Perdón, yo de vuelta. No, está bien, no hay problema. Me quedé pensando en que dijo que primero se llegaba a un acuerdo y luego de eso era cuando sucede la homologación. Pero después dijo que la homologación se podía interponer una apelación por no estar de acuerdo. ¿Pero no se supone que el laudo surgió del acuerdo de las partes? Sí, nosotros entre las partes llegamos a un arreglo. Eso no significa que para el ministerio sea algo que podamos seguir adelante, ¿no? Por ejemplo, puede ser que entre las partes pactemos que hay una renuncia de un derecho irrenunciable del trabajador. Entonces, en este caso, el ministerio lo que va a hacer es no homologar el convenio, ¿bien? A veces pasa más de lo que ustedes por ahí piensan que pasaría. Muchas veces pasa, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo no homologa conciliaciones laborales donde no se paga el 100% de la liquidación final. Y muchas veces uno va a tratar de hacer una conciliación no para pagar menos, sino ¿por qué? Porque el trabajador está reclamando X suma de dinero y por ahí no corresponde toda esa suma de dinero. Entonces se llega a una conciliación, es decir, bueno, algo que les convenga a las dos partes. Podemos llegar a esa conciliación en el ministerio y después el ministerio puede decir, no, esto no se homologa, ¿por qué? Porque no cumple con el requisito del 100% de la liquidación final para poder ser homologado. Muchas veces hay gente que dice, bueno, no importa, aunque no se homologue, yo lo quiero hacer así por ministerio porque es más rápido, más barato, y aunque salga no homologado, igual hacen el acuerdo, cumplen y pagan y queda ahí. Pero bueno, nosotros como abogados tenemos que saber y asesorar a nuestro cliente, sobre todo cuando es por parte del empleador, que si la resolución no está homologada, no hace cosa juzgada administrativa. Por lo que se puede cuestionar esa resolución, o sea, ese acuerdo, y reclamarlo judicialmente. Entonces puede ser que nosotros lleguemos a un arreglo y que el ministerio decida no homologarlo. Pasa usualmente con el pago de las liquidaciones finales frente a un despido. No va a pasar con cuestiones menores, como les decía hoy, si me descontaron los días y eso, porque no se va a homologar. Directamente se va a registrar y eso es mucho más fácil porque no tiene todo este procedimiento y no va a haber recursos para interponer. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? Igual quédense tranquilos porque seguramente cuando terminen la clase y vuelvan a leer el tema y lo estudien, les va a surgir alguna duda, pero todo esto que les estoy diciendo está súper claro en la ley, en la 10.149. Así que de ahí yo creo que si tienen alguna duda lo van a poder resolver directamente y si no, me escriben por mail, no hay ningún problema. Bueno, seguimos entonces con todo lo que es conflictos colectivos de trabajo. Esto lo van a encontrar en el capítulo 3, ¿bien? Y lo que tienen que saber es que los conflictos colectivos, como la palabra lo dice, son todos aquellos que se suscitan entre un empleador y varios empleados. Por lo general es todos los empleados. O también hay conflictos colectivos como, por ejemplo, paritarias en algún sector. Docentes, médicos, bueno, todo lo que vemos todos los días en la tele de que no se ponen de acuerdo, bueno, todas esas son cuestiones o conflictos colectivos de trabajo. Ya no interviene un solo trabajador, sino que son varios. Perdón, no sé quién habló, no llegué a ver si me querían hacer alguna pregunta o se le activó el micrófono, ¿no? Bien, bueno, entonces, les decía, todos los conflictos colectivos son aquellos en donde no interviene un solo trabajador, sino que por lo general son todos los trabajadores de la empresa o todos los trabajadores de una actividad. Estos conflictos se suelen dar por lo general en las paritarias. O también puede pasar, se dio mucho el año pasado, con todo el tema de la reducción de la jornada laboral o la suspensión de contratos de trabajo con motivo de la pandemia. Seguramente habrán escuchado que salieron
muchos DNU donde prohibieron la suspensión de los contratos de trabajo, se hicieron acuerdos para reducir el sueldo en todas aquellas actividades afectadas por la cuarentena. Bien, todas esas cuestiones se resolvieron en los ministerios de trabajo mediante lo que es un conflicto colectivo. Entonces, cuando un conflicto colectivo no tiene solución entre las partes, cualquiera de estas partes puede recurrir y debe recurrir al Ministerio de Trabajo antes de tomar alguna medida de acción directa. ¿Cuáles son las medidas de acción directa? La huelga, por ejemplo. Entonces, un sector, antes de entrar en huelga, antes de tomar una medida de acción directa, tiene que recurrir, debe recurrir, es obligatorio, al Ministerio de Trabajo para que se resuelva la cuestión. ¿Bien? Tiene que comunicarlo a la Subsecretaría de Trabajo para iniciar los trámites de una instancia obligatoria de conciliación. Esto es lo que nos diferencia con lo que veíamos recién, que es voluntario. En las cuestiones de conflictos colectivos tenemos la instancia obligatoria de conciliación, que es lo que todos los días ustedes escuchan en la tele, se dictó la conciliación obligatoria entre los empleados del sector gastronómicos y los empleadores. ¿Bien? Entonces, en las cuestiones colectivas, antes de recurrir a la acción directa, por ejemplo la huelga, tienen las partes que comunicar a la Subsecretaría de Trabajo el conflicto que se está suscitando. Y formalizar los trámites para poder iniciar la instancia obligatoria de conciliación, solo para los conflictos colectivos. También la Subsecretaría de Trabajo o el Ministerio de Trabajo, que es lo mismo, va a poder intervenir de oficio en estas cuestiones. Otra de las particularidades y diferencias con los conflictos individuales es que en los conflictos colectivos de trabajo necesariamente los sindicatos o las asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial representativa van a tener que estar presentes, es decir, van a ser parte necesaria en la resolución del conflicto. Esto por ahí es una obviedad, porque uno dice, bueno, obviamente el sindicato va a representar a sus trabajadores, pero no tienen que dejar de saberlo. Las asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial representativa, sí o sí van a tener que intervenir en este conflicto y van a ser parte necesaria. Eso significa que se los va a citar a la primera audiencia de conciliación obligatoria. Ahora el procedimiento es más o menos parecido a lo que veíamos individual, se va a fijar una audiencia y el Ministerio lo que va a hacer es proponer la cantidad de audiencias necesarias para lograr un acuerdo. Todas las que sean necesarias, porque estas son cuestiones más complicadas de conciliar. Entonces, el Ministerio va a poder fijar todas las audiencias que considere para poder llegar y lograr un acuerdo que va a ser obligatorio para las partes. Y además, la concurrencia de la audiencia también va a ser de carácter obligatorio. ¿Qué pasa si, pese a la intervención del Ministerio y todo, no se llega a un acuerdo? Bueno, cuando no se logre que las partes lleguen a un arreglo, a un acuerdo, el Ministerio va a poder proponer fórmulas conciliatorias, es decir, va a poder dar ideas de cómo resolver el conflicto o la cuestión. Si esas fórmulas conciliatorias no funcionan, o las fórmulas conciliatorias que proponen las partes tampoco funcionan, lo que va a hacer el Ministerio va a ser invitar a las partes a someter la cuestión al arbitraje. ¿Bien? Acá no estamos hablando de arbitraje como lo vieron ustedes con el doctor Verdi, que es el que se da en el Colegio de Abogados, cuando las partes ponen una cláusula que dicen que están de acuerdo a someterse a la cuestión arbitral. ¿Bien? No estamos hablando de ese arbitraje, sino que estamos hablando de arbitraje en el Ministerio de Trabajo. ¿Bien? Ya no vamos a ir al Colegio de Abogados. No existe el arbitraje laboral en el Colegio de Abogados. ¿Bien? Directamente o se va al Ministerio de Trabajo o se inicia la cuestión en el Tribunal de Trabajo.
Bueno, si en los conflictos colectivos no se puede llegar a un acuerdo y el ministerio propone someter la cuestión al arbitraje y las partes están de acuerdo, aceptado que sea el ofrecimiento, las partes van a suscribir un compromiso que va a contener primero el nombre de quién va a ser el árbitro, es decir, de quién va a resolver la cuestión, que va a ser alguien del Ministerio de Trabajo. Por otro lado, cuáles son los puntos en discusión, es decir, qué es lo que se está discutiendo o qué es lo que no se ponen de acuerdo, las pruebas que van a ofrecer las partes y también los términos que van a tener cada parte para producir esas pruebas, y el plazo dentro del cual deberá laudarse, es decir, cuál es el plazo que va a tener el árbitro para resolver la cuestión. ¿Bien? Entonces, invitadas las partes a someter la cuestión al arbitraje y aceptado el ofrecimiento, esto no es obligatorio, el arbitraje no es obligatorio, es solo si las dos partes están de acuerdo y así lo requieren, a diferencia de la conciliación obligatoria que les hablé hace unos minutos. Entonces, aceptado el ofrecimiento, se va a firmar un compromiso, y ese compromiso, ¿qué va a contener? El nombre del árbitro, los puntos que se van a discutir, qué es lo que no se ponen de acuerdo, las pruebas que ofrece cada una de las partes y qué plazo van a tener para producir todas esas pruebas, y cuál va a ser el plazo que va a tener el árbitro para poder resolver la cuestión. ¿Bien? Además, Profe, sí. una consulta, disculpe. Solamente pueden tratar sobre esos puntos que se establezcan en ese compromiso, ¿no? No pueden tratar otra cosa. No. Se va a poner todos los puntos y se va a tratar los puntos que allí se susciten. Sí o sí. Perfecto. Sí, Perfecto, no se puede gracias. exceder de otra cosa que no se haya puesto en el acuerdo, digamos, en el compromiso que firman las partes. El árbitro, que va a ser como el árbitro en materia civil, va a tener amplias atribuciones para realizar investigaciones que sean necesarias para dilucidar la cuestión que se esté planteando. Es decir, el árbitro va a tener facultades para investigar aquellas cuestiones que las partes estén, digamos, sosteniendo. Más allá de la prueba que vayan a ofrecer las partes, el árbitro puede y tiene facultades investigativas. ¿Bien? Eso es importante, porque puede ser que alguna de las partes no haya podido probar algo, pero el árbitro sí, por medio de investigaciones. Entonces, con eso también va a poder probar y resolver la cuestión. El laudo va a ser dictado por el delegado regional o el director provincial de Relaciones Laborales, y ahora también, como teníamos en el caso de las controversias individuales, contra el laudo arbitral dictado solamente va a proceder el recurso de nulidad, no es apelación, solo recurso de nulidad. Y es, en el caso de que se haya omitido resolver algún punto fijado en el compromiso arbitral o se expidiere fuera del término que se fijó en el mismo compromiso. Entonces, el laudo arbitral, que se asemeja a una sentencia, va a ser dictado por el delegado regional o el director provincial de Relaciones Laborales. Y contra el laudo arbitral solo va a proceder el recurso de nulidad para aquellos casos en que se haya omitido resolver puntos que fueron fijados en el compromiso arbitral o se expidiera fuera del término también fijado en el compromiso. En ese caso, frente a la nulidad, se va a tener que dictar un nuevo laudo que resuelva todas las cuestiones o en el plazo que se estipule. ¿Bien? Al igual que les comentaba anteriormente, el laudo que se dicte va a tener para las partes, va a ser de carácter obligatorio. Y en este caso, tiene los mismos efectos que los convenios colectivos de trabajo. Es decir, son ley para las partes. Nosotros en materia laboral tenemos una ley de contrato de trabajo, que es como si fuera el Código Civil, pero en materia laboral no existe el Código Laboral, sino que lo que tenemos es una ley de contrato de trabajo que deben cumplir las partes. Pero además tenemos los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo nunca pueden tener o pactar condiciones
menos favorables que la ley de contrato de trabajo, pero sí más favorables. Entonces, van a ser, las convenciones colectivas de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, van a ser obligatorios para las partes. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, si yo tengo el convenio colectivo de trabajo de empleados de comercio, no se va a aplicar para los empleados de maestranza. Cada convenio se va a aplicar a la actividad que corresponda y va a ser ley para la actividad que corresponda, a diferencia de la ley de contrato de trabajo, que es ley obviamente de cumplimiento obligatorio para todos. Entonces, el laudo va a tener el mismo efecto que las convenciones colectivas de trabajo, es decir, van a ser obligatorias para las partes y para la actividad para la cual se haya resuelto, ¿no? Se haya dictado. Por ejemplo, si tenemos un laudo en una cuestión donde intervienen empleados de comercio, va a ser aplicado solamente para ellos, no para los empleados de maestranza. ¿Bien? Entonces tienen que saber que el laudo tiene los mismos efectos que tiene un convenio colectivo de trabajo. Son de cumplimiento obligatorio para la actividad, para los trabajadores que quedan comprendidos en dicha actividad. El incumplimiento del laudo arbitral va a dar lugar a sanciones que correspondan legalmente, según lo que establezca la ley 10.149, que en el último capítulo habla, en el anteúltimo, habla de todas las sanciones frente a incumplimientos de los laudos arbitrales. Bien. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que este procedimiento arbitral no va a regir cuando las normas legales o convencionales para la actividad establezcan otras formas de solución de conflictos colectivos. Entonces, si en un convenio colectivo tenemos un método de resolución de conflictos, que muchos convenios los tienen, se va a aplicar ese mecanismo o ese procedimiento, y no va a ser obligatorio el procedimiento arbitral que estamos hablando de la ley del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, solamente vamos a aplicar el procedimiento arbitral cuando el convenio colectivo de trabajo o las leyes no nos establezcan otras formas de solución para los conflictos colectivos. ¿Bien? Y tampoco va a afectar el derecho de las partes para acordar procedimientos distintos de conciliación y arbitraje. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda respecto a lo colectivo? Estoy leyendo la pregunta de Mónica. Por ejemplo, los paros de colectivos es conflicto colectivo. Claro, sí. Todo lo que afecte a todo lo que comprenda a muchos trabajadores y afecte a muchos trabajadores es un conflicto colectivo. Por lo general, los conflictos colectivos se dan por las paritarias, por los aumentos salariales o por condiciones de trabajo. Muchas veces pasa, por ejemplo, con los paros de colectivos, que lo que reclaman más allá del salario son condiciones dignas de trabajo, que se cumpla la jornada legal de 8 horas y demás. Entonces, todas esas cuestiones son conflictos colectivos, a diferencia de lo individual, que es un solo trabajador o a lo sumo algunos trabajadores, pero no comprenden a todos los trabajadores de una empresa o una actividad. Los conflictos colectivos los vemos más en por ejemplo, no sé, actividades como camioneros, gastronómicos, bueno, docentes, en este caso los colectiveros y demás, que son, agrupan muchos trabajadores. Son, a diferencia de, por ejemplo, no sé, comercio, que por ahí es un poco más chiquito, maestranza, ni que hablar, es súper chiquito, bueno, después tenemos salud y demás. Bueno, tienen que saber y no olvidarse, sí o sí, porque esto es muy probable que lo pregunten, que la instancia administrativa es de concurrencia voluntaria, es decir, si yo quiero ir al Ministerio de Trabajo, es voluntario. Nadie me obliga, salvo en estos casos de conflictos colectivos donde la conciliación obligatoria, precisamente como dice la palabra, es obligatoria. Si no, en todo lo que es individual, es voluntario y no necesaria para la intervención en la justicia del trabajo. Yo no necesito, a diferencia de la mediación,
cumplir con el paso previo de la conciliación en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? A diferencia de en Capital, que en Capital sí tenemos una concurrencia obligatoria y necesaria para ir al Tribunal de Trabajo, que es el SECLO. En el SECLO es un procedimiento muy similar al Ministerio de Trabajo, pero es obligatorio. Es totalmente obligatorio y no podemos saltear la etapa administrativa para ir a tribunales. ¿Bien? Bueno, no sé si tienen alguna duda, si quieren que veamos algo más. Acá me pregunta Belén, ¿quién dicta el laudo arbitral? El laudo arbitral, si bien lo va a dictar la persona que se designe como árbitro, el que saca la resolución y la firma es el delegado regional. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Yo. ¿Te escuchas? Sí. No. Sí, Luciana. Acá hay un artículo 17 que dice, las controversias individuales, como consecuencia de suspensiones por razones disciplinarias, se encuentran sometidas a la conciliación y arbitraje obligatorio. Claro. Nosotros hoy lo que vimos es la conciliación en las cuestiones de conflictos individuales o colectivos, pero no conflictos que vienen de, digamos, sanciones disciplinarias. O sea, en esta cuestión es obligatorio. Sí, Ah. es obligatorio. A ver, cuando por ejemplo existe una sanción disciplinaria, ¿no? Yo, empleador, lo que hago es suspender a un trabajador porque, no sé, no fue a trabajar 5 días seguidos y no tiene justificativo. Bueno, a mí la ley de contrato de trabajo me habilita, tengo como facultad imponer sanciones disciplinarias. ¿Bien? Puede ser que el trabajador no esté de acuerdo con esa sanción disciplinaria, entonces lo que hace es recurrir a la vía del Ministerio de Trabajo. Y ahí sí yo tengo obligación de presentarme y dilucidar la cuestión en el Ministerio de Trabajo, en los casos de sanciones disciplinarias. Si a mí, por ejemplo, lo que me está reclamando es una discrepancia en certificados médicos o se fue despedido y me reclama la indemnización por despido sin causa, bueno, en esos casos puedo declinar la instancia. No resulta obligatoria. Bueno, gracias. No, de nada. Carolina me pregunta si tiene carácter de cosa juzgada el laudo arbitral. Sí, en estos casos sí. Tiene carácter de cosa juzgada administrativa. ¿Alguien más me quiere preguntar algo? No. Bueno, entonces ya los libero. Cualquier cosa me preguntan por mail, no hay problema. O en la clase que viene también. Yo doy, si mal no recuerdo, el miércoles que viene. Vuelvo a ver con ustedes toda la parte del régimen de abogados, que es para los que están cursando elementos. Si mal no me informaron, doy la primera parte de abogados y después la segunda parte la va a terminar la doctora Giovanni. Seguramente para la próxima clase ya vamos a saber si el examen va a ser por campus o por Zoom y de qué manera se va a tomar. Sí, ya les confirmamos que es virtual. No vamos a poder tomarlo presencial. ¿Bien? Así que va a ser todo virtual. No tenemos tampoco confirmada la hora, si va a ser en la hora de la comisión o si se va a tomar en simultáneo en todas las comisiones. Bien, bueno, listo. Entonces, cualquier cosa me mandan mail o me preguntan la clase que viene. Nos vemos, hasta luego.